Dale. Bueno, dale. No importa. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Juliana Mamoliti, soy residente de primer año del Hospital Ramos Mejía y con mi compañera Antonella Estelavato les vamos a presentar la importancia del rol bioquímico en la bioquímica post-mortem. Y ante todo les queremos preguntar que por favor levanten la mano. ¿Quiénes conocen el concepto? ¿Cuántos de los de acá presentes tienen idea de qué les podemos llegar a hablar? Levanten la mano sin miedo. Bueno, si miran a su alrededor van a ver que es un concepto muy poco conocido, pero sin embargo que tenemos una incumbencia directa en este tema. Bien, ¿cómo se nos ocurre traerles esto a presentarles el día de hoy? Es por un paciente que acude a nuestro hospital en el servicio de guardia, un paciente de 22 años que a raíz de un intento de homicidio recibe una herida de arma blanca en su cervical. En su momento de ingreso no presentaba comorbilidades y se le diagnostica un ACV isquémico. Eventualmente se le sospecha muerte encefálica y con MicoR nos preguntamos, ¿qué es muerte encefálica? ¿Qué significa esta sospecha de diagnóstico? ¿El paciente está muerto? Entonces, un poco para definir este concepto de muerte encefálica, es necesario definir la muerte. La muerte se caracteriza por la tríada de paro cardíaco, paro respiratorio y paro neurológico. La disciplina que estudia estos tres fenómenos es la bioquímica forense, la bioquímica de la descomposición. Lo característico de esto es que tanto el paro cardíaco como el paro respiratorio son de tipo reversible. ¿Qué significa que sea reversible? Que si el paciente entra en paro cardíaco, nosotros lo asistimos, le damos inotrópicos y le devolvemos la funcionalidad a ese corazón. Si el paciente entra en paro respiratorio, lo ventilamos, lo asistimos también y le devolvemos la funcionalidad a esos pulmones. En cambio, el paro neurológico es de tipo irreversible. ¿Qué significa irreversible? Que hay cese de toda actividad neurológica y el paciente entonces va a tener muerte encefálica. ¿Sí? Tenemos entonces ausencia de actividad neurológica, pero lo estamos asistiendo a nivel cardíaco y respiratorio. El diagnóstico es meramente clínico, se hace a través de una escala de Glasgow menor a 8, que es un score o puntuación que evalúa la respuesta motora, ocular y también verbal, También se va a evaluar la actividad cerebral a través del electroencefalograma y también a través de los potenciales evocados podemos evaluar todo lo que sería el tronco encefálico. Lo importante de acá, ¿sí? Lo característico de la muerte encefálica, es que van a haber cambios fisiopatológicos característicos a raíz de este cese de actividad neurológica y esto lo va a estudiar la bioquímica post-mortem. Entonces, hasta acá definimos qué es muerte encefálica, muerte encefálica, bioquímica post-mortem, pero no les decimos por qué les venimos a traer este tema. Entonces, es necesario diferenciar lo que es muerte encefálica de paro cardiorrespiratorio. Un paciente que tenga paro cardiorrespiratorio, como lo dice la palabra, va a haber ausencia de la funcionalidad a nivel cardíaca y a nivel respiratoria. Vamos a tener lo que se llama un potencial donante de tejidos, un donante a corazón parado. Potencial donante de tejidos pueden ser todo lo que no precise irrigación sanguínea, como puede ser córneas, como pueden ser huesos, como puede ser piel. En cambio, los pacientes con muerte encefálica son potenciales donantes de órganos y tejidos que se le llaman donante a corazón batiente porque, como dijimos, tenemos al paciente con muerte encefálica en donde la función cardíaca y respiratoria van a ser mantenidas. Entonces, al mantener estas dos funciones, perfundimos los órganos, los mantenemos oxigenados y que lleguen los nutrientes y de esta forma tenemos un potencial donante precisamente de órganos y también los tejidos. ¿A qué tipo de pacientes nos vamos a abocar o cuáles son los de nuestro interés como bioquímicos? Obviamente los pacientes con muerte encefálica. ¿Por qué? Porque son pacientes críticos. Recordemos, nuestro paciente o nuestro caso clínico, que Ando les va a presentar más adelante, recibió una muerte o un intento de homicidio. Pacientes críticos pueden ser los que reciben algún choque automovilístico, los que tienen algún aneurisma cerebral
Y a su vez, estos pacientes, lo característico es que entran en una fase de mantenimiento. La fase de mantenimiento se va a dar en todo Hospital General de Agudos y sus muestras, todo lo que sería en la fase de mantenimiento, donde se va a intentar que el paciente no se lesione sus órganos porque pueden ser ablacionados, se va a dar en cualquier hospital general, como puede ser el Ramos Mejía, el Pirovano, el Evita de Lanús, etc. Entonces nosotros, ya que desempeñamos guardias como residentes o no, nos compete saber todo este proceso y cómo se desencadena la fisiopatología en la fase de mantenimiento. Entonces, ¿quiénes se van a encargar de todo este proceso? Va a haber un equipo multidisciplinario que, como lo dice la palabra, son múltiples profesionales que se van a encargar del diagnóstico, del mantenimiento y de la ablación, si se pudiera dar, ¿no?, de los órganos en el hospital donde llegó el paciente. Al paciente no se lo mueve, no se lo deriva a otro lado, no se lo lleva a un hospital de referencia, no. Se queda en el hospital donde llegó. Piensen que está ventilado y que está siendo asistido. Entonces, el equipo multidisciplinario que va a ir localmente al hospital se va a encargar del diagnóstico, que serían, por ejemplo, los neurólogos, el mantenimiento por los médicos intensivistas, la ablación de órganos por los cirujanos, que también van a utilizar los quirófanos del hospital en donde está, los psicólogos, que van a ser los que van a comunicar la noticia a toda la familia, ¿sí? Pensemos que el paciente no está realmente muerto, está siendo mantenido y es un potencial donante de órganos. Y obviamente nosotros formamos parte de este proceso. Y acá viene la gran pregunta: ¿cómo nosotros formamos parte? ¿En qué incumbencia tenemos? Y cómo deberíamos organizar la guardia, ya que estas muestras son las que llegan al laboratorio de urgencias. Bien, ante todo hay que tener un tiempo de respuesta de tipo eficaz. Las muestras se tienen que procesar como si fuera un quirófano, ¿sí? Y esto tiene que ver con las conductas que se toman minuto a minuto para evitar la descompensación. Recordemos, la muerte encefálica va a generar cambios fisiopatológicos y estos cambios fisiopatológicos lo que van a tender es a descompensar al paciente y pueden lesionar los órganos. Entonces, el equipo médico, a priori, que sabe todo esto, va a ir tomando los laboratorios y tomando conductas minuto a minuto para evitar esta descompensación. Lo siguiente es la metodología. Se tiene que procesar por el mismo equipo y, si no fuera así, conocer el coeficiente de variación. Pensemos, en la guardia por lo general siempre hay más de un equipo de gases, pero no significa que ambos dos midan de la misma forma, ¿sí? Entonces, si no podemos decir que esas diferencias de medición son despreciables, tenemos que procesarlo sí o sí por el mismo equipo siempre. Y esto tiene que ver con que mínimas variaciones van a cambiar totalmente la conducta del equipo médico. Y les ponemos un ejemplo, como puede ser con el ionograma, ¿sí? Reconocemos que... Con el ionograma, por ejemplo, que tenemos dos metodologías en el laboratorio de guardia, que puede ser potenciometría indirecta o potenciometría directa. Entonces, esta diferencia de 1000 equivalentes, que para nosotros puede ser despreciable, pueden ser 5 o 6, para los médicos no lo es, ¿sí? Y esto tiene que ver con qué resultados esperados. Un ejemplo simple es: yo parto de un sodio de 130, le infundo al paciente una solución electrolítica y a las 6 horas voy a esperar un sodio de 136. Ahora, si el equipo médico no recibe más o menos ese valor, va a asumir que el paciente está teniendo algún tipo de pérdida renal o extrarrenal. Entonces, fíjense lo importante que es siempre informar por la misma metodología. Y obviamente los insumos, controles, calibradores, reactivos. Recordemos que estos tienen un tiempo de reconstitución, de descongelación, que los equipos pueden estar en proceso de lavado, de mantenimiento, sí que este tipo de cuestiones suelen durar más o menos media hora, y también habilitar los equipos de planta si fuera necesario para destinarlos a estos pacientes. Entonces, ¿por qué es necesario destacar el tiempo de respuesta, la metodología y los insumos? Porque la fase de mantenimiento impacta directamente en la sobrevida del órgano. ¿Qué significa esto? Que hablando mal y pronto, los órganos no tienen una vida eterna. Una vez que el receptor recibe su órgano, ¿sí?, se le implanta el órgano, va a tener en promedio un corazón una vida media de 13 años, un riñón de 10 años y el hígado de 17 años.
Si la fase de mantenimiento no se mantiene, valga la redundancia, en unos valores objetivos o no se mantiene de una forma óptima, esos órganos se van a lesionar y la sobrevida de estos órganos va a ser muchísimo menor. Entonces, dijimos que es un equipo multidisciplinario el que se encarga de todo este proceso, de lo que es el diagnóstico, el mantenimiento, ¿sí? Que nos van a traer las muestras a la guardia, y también de la ablación si se sucediera todo el proceso completo. ¿Quiénes se van a encargar? Son 24 instituciones a nivel provincial, obviamente dependientes del INCUCAI. En el caso de nuestra jurisdicción, que es Capital Federal, es el Instituto de Trasplante de Buenos Aires. En el caso de provincia es CUCAIBA. En el caso de Santa Cruz, CUCAI Santa Cruz, y así sucesivamente. Lo importante de esto es que en el año 2018 se promulga la Ley Justina, que es la Ley 27447, en honor a Justina Lopose, y esto lo que dicta es que toda persona mayor de 18 años es donante a menos que haya expresado la no voluntad, obviamente en vida. O sea, se respeta nuestra voluntad de donar, ¿sí? Toda persona mayor de 18 años. Y esto tiene que ver un poco con los números críticos que había en ese momento, ¿sí? Y estos son números de la Central de Reportes del INCUCAI, que 7.83 es la cantidad de donantes por cada millón de habitantes, y en nuestra jurisdicción, de 3.356 personas que esperan un trasplante en Capital, solo se realizaron 192. Y esto corresponde al 6%. Imagínense lo que hubiera sido antes de la Ley Justina. Entonces, un poco para cerrar, el proceso de donación consta fundamentalmente de 9 pasos. El primero va a ser la sospecha de la muerte encefálica. Recordemos que se da en el hospital en donde llegó el paciente. Los médicos tienen obligación, ¿sí?, de denunciarlo. El segundo paso va a ser la certificación de muerte por el equipo multidisciplinario a cargo de la jurisdicción. En nuestro caso es Buenos Aires Trasplante. Y el tercer paso, que es en el que tenemos realmente incumbencia, que es la fase de mantenimiento. En esta fase lo que va a suceder es meramente homeostasis bioquímica. ¿Qué significa esto? Que a través de parámetros bioquímicos vamos a evaluar los órganos, ya sea para mantenerlos y evitar esta lesión de los órganos, sino también para procurarlos. ¿Qué significa esto? Que con parámetros bioquímicos estrictamente podemos decir que si el paciente tiene valores objetivos de transaminasas, ese hígado tiene una función hepática conservada y es apto para ser ablacionado, solamente con parámetros bioquímicos. Y lo siguiente es el éxito de la ablación. Dijimos que cuanto mejor mantengamos al paciente, cuanto mejor desempeño tengamos nosotros en la guardia, en tiempo de respuesta y demás, mejor calidad de órgano y obviamente una mejor sobrevida en su receptor. Entonces, hablamos del mantenimiento, hablamos de la homeostasis bioquímica, hablamos de los parámetros, y acá viene la parte medio polémica, una de las partes polémicas de nuestro Ateneo, que es los valores objetivos. Y lo que referimos con los valores objetivos es qué valores nos podríamos esperar en el laboratorio, o por ejemplo, qué valores, no sé, de creatinina podrían decir que son aptos para ser ablacionado ese riñón. La realidad es que para hacer este trabajo que les vinimos a presentar el día de hoy, hablamos con un médico forense de la Corte Suprema, hablamos con un médico intensivista, coordinador de nuestro hospital de trasplante, y obviamente con la jurisdicción de Capital, que es Buenos Aires Trasplante, quien se encarga de hacer todo esto. Y la realidad es que no hay valores objetivos establecidos. Hay guías, hay propuestas, pero la realidad es que no se puede garantizar que teniendo una creatinina de X valor, yo voy a garantizar que ese riñón se va a ablacionar. Entonces, nuestros valores objetivos van a ser siempre los valores de referencia, ¿sí?, los que nosotros normalmente conocemos, y si no, van a ser los valores de ingreso. ¿Qué significa esto? Que son pacientes que seguramente no conocemos sus antecedentes, que no sabemos qué comorbilidades presentan en su momento. Entonces, siempre vamos a tender a compensar al paciente con los valores que llegó. El hematocrito objetivo va a ser con el que llegó. Las transaminasas objetivo van a ser las cuales llegaron, digamos, en ese momento, para siempre compensar y evitar todos los cambios fisiopatológicos que Anto les va a desarrollar más adelante. Entonces, el tiempo de respuesta que tenemos que tener
en la fase de mantenimiento tiene que ser menor a 30 minutos. Este es el tiempo de respuesta eficaz, precisamente para que el equipo médico pueda ir tomando las conductas minuto a minuto y evitar esta descompensación tan característica que tienen estos pacientes. Y recordemos, por ejemplo, si nos llega un tubo con heparina, ¿sí?, para hacer un simple ionograma, mínimamente tenemos de 5 a 10 minutos de centrifugación, 15 minutos en el equipo de potenciometría indirecta, sin contar todo lo que se tarda en ingresar esa muestra y si hubiera otra cantidad de cosas para procesar también. Y claramente nos pasamos de este tiempo de respuesta eficaz. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta si tenemos un tipo de pacientes y sobre todo tenemos que tener una comunicación activa con la guardia, que se nos informe que existen estos pacientes y sobre todo para nosotros organizarnos y tener una mejor performance a la hora de recibir estas muestras. Bueno, ahora sí, los dejo con Anto, que les va a explicar la fisiopatología de la muerte encefálica y obviamente el desarrollo de nuestro caso clínico. Bueno, buen día a todos. Entonces, como Julie dijo, cuando se nos presentan estos pacientes, para poder validar es necesario de antemano saber qué cambios fisiopatológicos se dan para entender los resultados que vamos a ver. Estos pacientes, cuando se da la muerte encefálica, se produce un patrón hemodinámicamente típico de desregulación por la pérdida de la aferencia central, ¿sí?, principalmente a nivel cardiovascular, respiratorio, barroreceptores, quimiorreceptores y el eje hipotálamo hipofisario. Esto se va a dar en dos fases características. Una primera fase, ¿sí?, que es la fase agónica. Aquí hay una oleada de catecolaminas que va a generar episodios transitorios de taquiarritmia, taquicardia, hipertensión, ¿sí?, se da justamente antes de que se dé la muerte encefálica. Acá lo que se busca como última respuesta fisiológica de ese paciente que todavía no tiene esa muerte encefálica es permitir la redistribución de flujo sanguíneo tanto a nivel cerebral como a nivel cardíaco. Cuando se da la muerte encefálica, se da lo que es la fase de cesación, desaparece completamente la funcionalidad del encéfalo y básicamente acá lo que les mostramos es un electroencefalograma de un paciente que está en fase agónica, que si bien hay actividad es muy leve, ¿sí?, y ya prácticamente cuando pasa la fase de cesación la pierde completamente. De todas formas, recuerden que se hace además del electro, la escala de Glasgow y los potenciales evocados. Entonces, nosotros al hablar de la fase de mantenimiento, vamos a estar hablando siempre de la fase de cesación, ¿sí? Ya perdió la completa funcionalidad ese encéfalo. Entonces, todas las funciones que normalmente se venían dando se van a ver abolidas. Los ejes hormonales, por supuesto que si no hay comunicación eje hipotálamo hipofisario, todos los ejes endocrinos se van a ver alterados. A nivel de lo que es la regulación de la temperatura, nuestro paciente presentó hipotermia, una temperatura de 34,5, pero la característica es que no se les da ninguna terapia, ningún medicamento para aumentar la temperatura, para evitar dañar los órganos, sino que es más bien un mantenimiento físico para que recupere la temperatura corporal. A nivel de la ADH es uno de los puntos que más afectado se va a ver, ¿sí? Se va a desarrollar una diabetes insípida con una hipernatremia e hipopotasemia. En la respiración hay una característica clínica que es la hipocapnia, ¿sí?, que después la vamos a ver en el estado ácido-base, cómo va a impactar. Esa oleada de catecolaminas que les dije al principio que se daba en la fase agónica va a tener su repercusión y bastante importante en la fase de cesación porque va a haber una respuesta inflamatoria sistémica. Y por último, sí, también a nivel cardíaco va a haber una disminución en el gasto cardíaco, hipotensión e hipovolemia. Antes de adentrarnos en el caso clínico per se, nos pareció conveniente comentarles cuáles eran los parámetros por órgano que podemos llegar a recibir para evaluar a los órganos, ¿sí? Empezando a nivel cardíaco, para evaluar el corazón necesitamos la troponina, que es el marcador más elegido, puede ser la T como la I, lo que es el coeficiente entre la CPK y la CPK-MB y en menor medida la LDH. A nivel renal tenemos que evaluar parámetros que nos den idea de la estructura y de la función renal, ¿sí? Por eso necesitamos evaluar urea, creatinina, albúmina, tanto a nivel plasmático como a nivel urinario. A nivel pulmonar, si bien la gasometría nos es de utilidad para conocer el estado ácido-base,
El parámetro fundamental es la PAFI acá, ¿sí? Que nos va a dar una idea del intercambio gaseoso. Recordemos que es la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción de inspiración. Normalmente todos acá, si no tendríamos alguna patología respiratoria, rondamos valores entre 350 a 400. Con estos pacientes que tengan, aunque sea mayor a 250, es suficiente para decir que esos pulmones están en condiciones de ser ablacionados. A nivel hepático, por supuesto, un hepatograma conservado es necesario, el coagulograma también es de utilidad, los factores de coagulación se sintetizan en el hígado. A nivel del páncreas, las dos enzimas principales, amilasa y lipasa, y también la glucosa nos puede ser de ayuda para evaluar toda la función endocrina que tiene el páncreas, tanto a nivel de liberación de insulina y de glucagón, para mantener el metabolismo de este hidrato de carbono. Y en menor medida también el intestino se puede evaluar con los electrolitos y con distintas enzimas y función hepática. Sumado a la evaluación de cada uno de los analitos, es necesario siempre hacer exámenes complementarios, que estos sí pueden hacerse en los centros de referencia, no necesariamente tiene que ser en el hospital, y dentro de ellos incluimos todo lo que es la serie de estudios bacteriológicos, hemocultivos, urocultivos, que en el caso de que el paciente esté cursando una infección, podría llegar a invalidar todo este proceso, ¿sí?, de trasplante, o al menos un órgano verse afectado, ¿sí? A nivel de gasometría también es importante, coagulograma, hemograma, procalcitonina, ya vamos a ver cuándo se puede aplicar. La HCG en el caso de que sea una mujer para ver si está embarazada, o en el caso de mola, también es necesario descartarlo. El seguimiento y, por supuesto, pruebas inmunológicas para evaluar la histocompatibilidad con los posibles receptores. Bien, más adentrándonos en el caso clínico, les contamos que nuestro paciente, una vez que se le determinó la muerte encefálica, que comienza su fase de mantenimiento, en nuestro hospital estuvo 5 días en dicha fase, ¿sí? Esto no es algo obligatorio que sean 5 días, simplemente fue este caso, puede ser más, puede ser menos, pero recuerden que depende de todo ese equipo multidisciplinario, de que del otro lado se llamen a todos esos receptores y que se prepare lo más óptimamente posible todo este proceso. Bien, entonces acá planteamos la pregunta si realmente esa fase de mantenimiento fue buena o no, y si a lo largo de esos 5 días se llegó a la ablación de órganos. Bien, vamos a evaluar los parámetros. Arrancamos con los gases arteriales, ¿sí? Fue de las muestras que más recibimos en el hospital, fue un total casi de 11 muestras, acá les plasmamos 5 que fueron las más importantes, pero todas marcaron la misma tendencia hacia una alcalosis respiratoria si evaluamos el pH y la PCO2. Otro de los valores que queremos destacar es el lactato, ¿sí? Fíjense que comienza con un valor de 4,8 y el lactato es un marcador de hipoxia tisular. Recuerden que frente a todo este desequilibrio que le sucede al paciente cuando se comienza a dar la muerte encefálica, hay un desajuste a nivel respiratorio, ¿sí? Entonces hay hipoperfusión tisular, por eso empiezan a asistirlo con asistencia respiratoria mecánica. Fíjense los valores de PO2 que son bastante altos y junto con esos valores de PO2 altos el lactato comienza a disminuir, ¿sí? Asegurándonos de que esa oxigenación tisular se recomponga. Bien, esa hipocapnia lógicamente que se empieza a dar por una hiperventilación, es decir, empieza a eliminar más dióxido de carbono ese paciente por un intento de disminuir el volumen sanguíneo cerebral y disminuir la presión intracraneal, llevándolo al cuadro de la alcalosis respiratoria. Esto a su vez se le suma una disminución en el metabolismo. Recordemos que los ejes endocrinos estaban abolidos, ¿sí? Hormonas disminuidas, metabolismo disminuido, lo cual acentúa aún más la disminución de la PCO2. ¿Esto qué pasa a nivel perfusión? Va a haber un desplazamiento, se va a generar un desplazamiento de la curva de disociación de la hemoglobina con el oxígeno hacia la izquierda, es decir, mayor afinidad, menor capacidad de ceder ese oxígeno a los tejidos, disminuye la perfusión tisular. Entonces, es un poco lo que veíamos al principio de los valores de lactato elevados, ¿sí? Que tiene que sí o sí ser de alguna forma recompensado o compensado con la asistencia respiratoria. Bien, a nivel de química, lo mismo, particularmente en el ionograma, también fueron de los valores que más recibimos porque son los que más fluctúan.
Recuerden que cada una de estas fluctuaciones que nosotros vemos en los valores, sobre todo el de sodio, que es el que más nos llama la atención, se debe a que frente a nosotros validar un resultado de laboratorio implica que los médicos generen alguna acción correctiva en ese paciente para que vuelva a los valores objetivos, ya sea el de referencia o el de ingreso, que vemos que está bastante lejos, ¿sí? Entonces, vemos la hipernatremia acompañada de la hipercloremia y una hipopotasemia, ¿sí? Esto a su vez vemos que comienza con valores de glucemia elevados, debido a que, si recuerdan, hubo una oleada de catecolaminas, las cuales son hiperglucemiantes. Esto a lo largo de los 5 días pudo ser recuperado. ¿Y por qué destacamos la densidad urinaria? ¿Sí? Todo en conjunto, estos valores van a corresponder al cuadro de diabetes insípida que se da en estos pacientes. Hay un cese de la secreción de la hormona y por ende de su acción. Entonces, al no haber liberación a nivel de la hipófisis anterior de la ADH, no va a haber expresión de las acoporinas a nivel renal, menor reabsorción de agua y a nivel de laboratorio nosotros lo vemos como una menor densidad urinaria, ¿sí? Y también una menor osmolaridad urinaria y en contraposición aumenta el sodio plasmático y la osmolaridad plasmática. En condiciones normales esto generaría un feedback positivo a nivel central para mayor secreción de ADH, pero dado que está abolido todo este sistema, no hay respuesta, ¿sí? Y se exacerba el cuadro. Volviendo a los valores de nuestro paciente y a los valores diagnósticos, que son los que están en violeta, ¿sí? Vemos como el paciente cumple con todos los criterios, es decir, que tiene una osmolaridad sérica aumentada con una urinaria disminuida, a nivel del sodio plasmático está aumentado y el urinario está disminuido, y hacemos la interrogación en la densidad urinaria porque nosotros obtuvimos un valor de 1005, pero porque usamos las tiras reactivas, ¿sí? Es el método que tenemos en el laboratorio. Lo ideal sería usar un urodensímetro que puede llegar a medir valores menores y arrojar un valor más certero de la densidad urinaria del paciente. Si ustedes lo tienen, sería lo correcto utilizarlo. Bien, como les dije al principio, la función cardíaca también se va a ver afectada porque hay un cese de toda regulación adrenérgica, ¿sí? Esto aún exacerba lo que fue la diabetes insípida porque hay menor retención de agua y de sodio. Y a nivel cardíaco vamos a ver una menor contractilidad, volumen sistólico, ¿sí? Todo esto va a llevar a una disminución en gasto cardíaco, hipotensión e hipovolemia. Para ir finalizando con los análisis de laboratorio, les mostramos la parte de hematohemostasia, que tanto la hemoglobina como el hematocrito van a ir disminuyendo a lo largo de esos 5 días, pero lo que queremos destacar acá es este recuento de leucocitos que llama la atención, ¿sí? Bien, 27.000 leucos. Entonces, acá se abren las dos posibilidades, o que el paciente tenga una hiperleucocitosis esperable en muerte encefálica o que tenga una infección. Entonces, ¿qué pasa con todo este proceso de trasplante? Empieza a ponerse en duda. Entonces, ahí está como nosotros hablar con los médicos y decirles que tenemos algunos marcadores en la guardia que les podrían ser de utilidad. Por ejemplo, la procalcitonina, ¿sí? A nuestro paciente se le determinó, dio menor a 0,07, o sea, descartando la posibilidad de que tenga una infección, y se le atribuyó a la hiperleucocitosis. ¿Qué es esta hiperleucocitosis? Si recuerdan, esa oleada de catecolaminas en la fase agónica generó la liberación de leucocitos que estaban en los pools marginales hacia circulación, ¿sí? Entonces, se dio ese valor tan alto de leucocitos que, si vemos a lo largo de esos 5 días, fueron disminuyendo, o sea que fue producto de esa respuesta, y se trató de volver a sus valores normales, ¿sí? Bien, si recordamos la pregunta si se lograron ablacionar los órganos o no, les contamos que sí, que al paciente se le lograron ablacionar 11 órganos, producto de esta fase de mantenimiento adecuada. Fueron el corazón, ambos pulmones, ambos riñones, si bien nos mostramos los resultados de urea y creatinina, fueron conservados a lo largo de los 5 días. El páncreas, el hígado, que también en el hepatograma estuvo conservado y dio valores normales. Ambas córneas, piel y huesos. O sea, salvaron 11 vidas. Llegando a las conclusiones, queremos destacarle que esto puede pasar en cualquier hospital general de agudos, ¿sí? Que todos estamos involucrados en este proceso, que somos parte de este equipo, entonces tenemos que tener en cuenta todos estos cambios fisiopatológicos para saber qué vamos a validar, tener en cuenta, como dijo Julie, usar la misma metodología, conocer los coeficientes de variación.
y tener como prioridad a estas muestras, porque dependiendo de qué resultados nosotros validemos, los médicos van a ejercer o no una acción. Y finalmente que estos parámetros van a evaluar a los órganos y que van a ver esta tendencia que tienen los órganos en el después, es decir, en la vida de esos receptores. La bibliografía que utilizamos, y para finalizar agradecemos a todo el personal del hospital, a nuestros resis, al doctor Roberto Víctor Cohen, que fue uno de los primeros doctores que entrevistamos para empaparnos un poco de este tema, al doctor Alejandro Geloso, que trabaja en nuestro hospital, que nos presentó este caso y nos explicó un montón acerca de muerte encefálica y trasplante, y por supuesto a la entidad de referencia que es la de Ciudad. Muchas gracias a todos por escucharnos.